habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos,
y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Proverbios 4. Retenga tu corazón mis palabras. En este capítulo 4 se continúa el desarrollo sobre los beneficios de la sabiduría, a través de una similitud entre las enseñanzas que da un Padre terrenal para con sus hijos. Se nos exhorta a retener en nuestros corazones las palabras que el Padre Celestial nos enseña. La primera enseñanza, en los versículos 2 y 4, no desampares mi ley, guarda mis mandamientos y vivirás. Esta exhortación siempre estuvo presente a lo largo de la historia del pueblo de Israel, ya que reiteradas oportunidades se alejaban de los mandatos de Dios y por lo tanto sufrían las consecuencias de sus actos. La ley es el fundamento del reino de Dios y los que somos parte de su reino estamos llamados a obedecer su ley. La segunda enseñanza es: adquiere sabiduría e inteligencia. Proverbios 1 y 9 brindan la información necesaria para adquirir estas cualidades. Para alcanzar la sabiduría debe existir un temor, es decir, reverencia, admiración, respeto a Dios. Por otro lado, se nos dice que sólo a través del conocimiento del Santísimo encontraremos inteligencia. La comprensión de esto nos trae de vuelta a nuestro capítulo, ya que en el versículo 8 encontramos que el Señor está dispuesto a engrandecernos cuando nosotros le hayamos engrandecido a Él y a honrarnos cuando nosotros lo hayamos abrazado. La tercera enseñanza es una exhortación a alejarnos del camino de los malos e impíos. Las palabras expresadas por el Padre son contundentes. Se hace un llamado de atención para aquellos que andan por la senda del mal. Él nos dice: déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Reiteradas veces, el pueblo de Israel se desvió del camino que Él preparó. ¿Acaso no ocurre esto mismo hoy o muchas veces también con nosotros? El llamado del Padre es que andemos por la senda de los justos, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La cuarta enseñanza es un llamamiento a que nuestros caminos sean rectos. Para esto, el Padre brinda algunos consejos. Nos exhorta a que nos apartemos de la perversidad de nuestra boca, alejemos la iniquidad de nuestros labios. Menciona que dirijamos nuestra mirada a lo recto y que examinemos la senda en la que andan nuestros pies. El último consejo que el Padre brinda para que nuestros caminos sean rectos se encuentran en el versículo 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda,
aparta tu pie del mal. Dios brinda enseñanzas para todo aquel que lo escucha. Hoy podemos ser aquellas personas que son bendecidas porque guardaron en su corazón las enseñanzas del Padre Celestial. El Señor nos invita no solo a conservar sus palabras, sino también a concretarlas en nuestras acciones. Vamos a orar. Gracias, Señor, por invitarnos a guardar, a amar, a conservar tus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero gracias también por desafiarnos a incorporarla, a concretar, a practicar esas palabras. Que nuestra vida refleje lo que nos has dicho al vivir aquello que has expresado para nosotros. Bendícenos a todos, suple cada necesidad. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana si Dios quiere. נפשי בגופי כוח מרחם שלח לי מלאך גואל ומנחם ענני אלוקי ברחמך רבים ואספר גדולתך ביקר קדושים נחמוני נחמוני תפילותיי ודמעותיי השיב לי הולך וגובר עליי ושפתיי ברעדה יבקשו חיים אתה מלך מלכי המלכים נחמוני נחמוני תפילותיי ודמעותיי השיב לי הולך וגובר עליי ושפתיי ברעדה יבקשו חיים אתה מלך מלכי המלכים רב יגוני בסבלי כי חטאתי אלוקים ובדרך פשעים שבעתי מרורים ידעתי אלוקים תורתך תורת חיים וראה תשובתי נחמוני נחמוני תפילותיי ודמעותיי השיב לי הולך וגובר עליי ושפתיי
יבקשו חיים. אתה מלך מלכי המלכים. נחמוני נחמוני, תפילותיי ודמעותיי, כי סבלי הולך וגובר עליי, ושפתיי בלעדיי יבקשו חיים. אתה מלך מלכי המלכים. אתה מלך מלכי המלכים. אתה מלך מלכי המלכים. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que Él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que Él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia.
En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 13. Luego, el Señor le dijo a Moisés: Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Entonces Moisés dijo a los israelitas: Este es un día para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden no comer nada que contenga levadura. Este preciso día
a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, ustedes fueron liberados. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los heveos y los jebuseos, deberán celebrar este suceso cada año en este mes. Él les juró a sus antepasados que les daría esta tierra, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura el pan que coman. Entonces, el 7º día, celebrarán una fiesta al Señor. En estos 7 días, coman pan sin levadura. De hecho, durante ese período, no debe haber pan con levadura, ni ningún rastro de levadura dentro de su territorio. El 7º día, darán a sus hijos la siguiente explicación: hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor. Con mano fuerte, el Señor los rescató de Egipto. Por lo tanto, cumplan el decreto de este festival cada año en la fecha señalada. Cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer. El día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él le pertenecen. Para recuperar la primera cría de un burro, podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. En el futuro, sus hijos les preguntarán: ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán: con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el Señor mató a todos los primeros hijos varones en toda la tierra de Egipto, y también a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso ahora sacrifico a todos los machos primer nacidos al Señor, pero siempre pagamos rescate para recuperar a los primeros hijos varones. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida, Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso, Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo: pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes.
Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Hola, bendiciones amigos del canal Esperanza Digital Studio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Hoy hemos llegado al capítulo número 13 del libro de Éxodo. Ha sido realmente grato compartir con ustedes cada uno de estos capítulos de este libro. En el video anterior vimos cómo Dios, en el capítulo 12, estableció la Pascua, y Moisés instruyó al pueblo con respecto a esta orden divina, lo que ella constituía, los elementos que tenía, quién podían participar, los efectos que causaría, tanto positivos como negativos. Positivos, si había obediencia, Dios preservaría la vida de los primogénitos de Israel. Si había desobediencia, los primogénitos morirían. Como los egipcios no prestaron atención al llamado divino, sus primogénitos murieron aquella misma noche mientras Israel participaba de una cena familiar de prisa, vestidos, calzados y listos para salir. Israel fue liberado después de 430 años de peregrinaje y de esclavitud. Fueron expulsados por todos los egipcios. El corazón del faraón en realidad no había cambiado en nada, y esto lo vamos a ver en el capítulo 13. El faraón no quería aún que Israel se fuera de sus contornos por su orgullo, pero movido a la desesperación de los egipcios y del gran clamor que estaban viviendo en todos los hogares, el faraón decidió que Israel se fuese, y ellos huyeron esa misma noche con toda su familia y con muchas otras personas más que se unieron al pueblo de Israel. Y estas personas que se unieron al pueblo de Israel, que decidieron también salir de Egipto con los israelitas, se les dio instrucciones de que la única manera para ellos participar de la Pascua y de conmemorar la Pascua con Israel y de formar parte de este pueblo escogido era circuncidándose. Hoy nosotros no practicamos la circuncisión porque no conmemoramos la Pascua. Ya con el sacrificio de Cristo hecho en la cruz, que es nuestra Pascua, el Señor antes de morir dejó como una normativa la práctica del ritual de la cena del Señor. El Señor Jesús dijo: este pan representa mi carne, mi cuerpo, y este jugo de uva representa mi sangre que por vosotros es entregada. Y Él dijo: hacedlo todas las veces en memoria de mí, y practicarlo hasta que Él venga. Entonces nosotros como cristianos que hemos sido bautizados,
Hemos circuncidado nuestro corazón, nuestro orgullo, hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, hemos hecho una manifestación de fe pública en las aguas del bautismo, estamos constantemente aprendiendo e intentando con la ayuda del Señor ser obediente a sus mandamientos que todavía están vigentes. Entonces participamos de los emblemas del cuerpo y la sangre del Señor Jesús, que son esos emblemas, símbolos, porque nuestro verdadero Cordero, que ya fue sacrificado, ahora es un sumo sacerdote en el santuario celestial. Pero lo que quiero decirle con todo esto es que Dios había establecido normativas. Las normativas son importantes para entender el significado de las acciones que hacemos para la gloria de Dios. De hecho, el capítulo 13 es la continuación del capítulo 12. Porque aquí se nos presenta en los primeros 16 versículos a los primogénitos en la Pascua, lo que ellos y sus familias debían tomar en cuenta para que la Pascua cobrara un verdadero significado. No era solamente el hecho de que habían sido liberados de la esclavitud, sino el hecho de que Dios había preservado sus vidas, porque habían sido obedientes y porque se había provisto de un sustituto, y con la sangre en los dinteles y en los postes de las puertas, era una demostración de que ellos habían obedecido, de que se identificaban con el Dios Todopoderoso, y por supuesto que el Señor los estaba apartando como un pueblo que iba a dar testimonio constantemente de lo que el Señor les iba a revelar. Por eso los primogénitos son fundamentales en la comprensión del capítulo 13, lo que ello realmente significa para la celebración de la Pascua. Ya a partir del versículo 17 vemos en la liberación de Israel cómo Dios los dirige en esta primera etapa de su viaje a las fronteras del desierto rumbo a la tierra de Canaán, cómo Dios los guía y los protege ya saliendo de las fronteras de Egipto. Bueno, vamos a abrir entonces nuestras Biblias y vamos a leer los primeros 16 versículos y vamos a explicar algunos detalles que me parece que son relevantes. Los primeros 2 versículos dicen: el Señor dijo a Moisés, conságrame todo primogénito varón. Nótese los detalles. Conságrame, ponme aparte todo primogénito varón entre los de Israel, el primero nacido. Me pertenece a mí, dice el Señor, tanto de los hombres como de los animales son míos. Dios se da esa prerrogativa. Todo le pertenece a Dios. Israel es su primogénito. Pero dentro del pueblo de Israel, los primeros nacidos, los que abrían matriz, le pertenecían al Señor. Y la única manera de redimirlos, de rescatarlos, era haciendo un sacrificio sustitutivo. Por eso para los primogénitos la Pascua era fundamental. El versículo número 3 expresa: Moisés dijo al pueblo, recordad este día de vuestra salida de Egipto, de la casa de servidumbre. El Señor os sacó de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis pan leudado. Otras versiones dice, tened memoria de este día. Esta orden fue dada con gran fuerza a la terminación del primer día de viaje, ya saliendo de las fronteras de Egipto, cuando los hebreos habían experimentado tan notoriamente la mano bondadosa de su Dios. Los egipcios no solo les permitieron salir, sino que también los ayudaron a ponerse prontamente en marcha. Bien podían sentir los israelitas que habían sido bondadosamente librados de casa de servidumbre, y de aquello de no comer pan leudado era muy significativo porque la levadura representa el pecado. Ellos habían salido de casa de servidumbre donde no podían adorar libremente a Dios, y por lo tanto al no adorarlo libremente y correctamente, pues estaban en pecado quizá obligado por los mismos egipcios o por la ignorancia de el transcurso de los años haber perdido esa libertad de adorar a Dios. Versículo número 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Literalmente la expresión diría algo así como vosotros estáis saliendo. Es como Moisés si estuviera viendo pasar, desfilar a todos los israelitas y recordándole, ustedes, vosotros estáis saliendo, ¡qué emoción! Los israelitas ya habían comenzado su viaje. Pero algo interesante que nos presenta este versículo 4 es el hecho de que por primera vez se menciona el nombre de este primer mes.
y se le llama el mes de Abib, que va desde lo que para nosotros hoy es marzo o abril. Ahora, en cuanto al significado y el lugar del calendario eclesiástico de los hebreos, recordemos que yo les dije a ustedes si les gustaría que explicásemos un poco más acerca de este calendario, porque el que tenemos ahorita se llama gregoriano, el anterior era juliano, y está también el calendario de los hebreos, que es muy diferente al que tú y yo estamos utilizando. Si realmente quieres que el estudio del calendario lo hagamos en un próximo video, yo les voy a lanzar un desafío y les voy a explicar por qué. Porque diariamente más de 500, 600, 700, 800 personas ven nuestros videos todos los días. Pero vemos muy pocas reacciones con respecto a si a ustedes les gusta o no les gusta este video. Si vemos sus comentarios, yo los leo sus comentarios. Estos comentarios me motivan cada día a continuar. Pero ¿qué les parece si llegamos a 200 me gusta? Que en realidad no es nada en comparación con otros videos de otros canales que tienen más visualizaciones y más seguidores. Nosotros somos más de 2000 seguidores en este canal. Somos pocos, pero en realidad somos los que estamos estudiando la palabra del Señor. Así que lleguemos a 200 me gusta y yo voy a ir preparando mi tema del calendario, que para mí es un tema emocionante. Me encanta hablar del tema del calendario porque eso nos ayuda a entender cómo Dios ha dirigido a su pueblo a lo largo de todo el tiempo, que de hecho, y aquí lanzo un breve esbozo del libro de Daniel, en el libro de Daniel vamos a encontrar que la obra de Satanás intentará cambiar los tiempos, y esto tiene que ver con el calendario, y cambiar la ley, esto tiene que ver con las normas divinas. Pero volviendo a nuestro capítulo 13, vamos a leer ahora los versículos del 5 hasta el 9, ya que aquí hay varias expresiones y varios reglamentos que ya habían sido mencionados en el capítulo 12 y que ahora son especialmente repetidos en estos versículos. Cuando el Señor os haya introducido en la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo, del jebuseo, como lo juró a vuestros padres, tierra que emana leche y miel, celebraréis este rito en este mes, en este primer mes de Abib, que es entre marzo y abril. 6 días comerán pan sin levadura, y el 7º día será fiesta en honor del Señor. En los 7 días comerán pan sin levadura, y no se verá con vosotros nada leudado ni levadura en todo vuestro término, y lo contaréis en ese día a vuestros hijos. Les diréis: hacemos esto por lo que el Señor hizo por nosotros cuando nos sacó de Egipto, y os será una señal sobre vuestra mano y como un memorial ante vuestros ojos, para que la ley del Señor esté en vuestra boca, por cuanto con mano fuerte el Señor os sacó de Egipto. Nótese que aquí Dios da una orden de colocar y de repetir constantemente estas enseñanzas a los hijos para que ellos pudiesen ver el significado de la Pascua, y debía estar como un memorial, como un recordativo constante en sus manos y en su frente. Algunos eruditos piensan que esta instrucción no fue puesta en práctica literalmente hasta el tiempo de los reyes o posiblemente aún en el tiempo de los macabeos. Algunas claras pruebas extrabíblicas de que los judíos llevaban porciones de la ley atada en sus brazos izquierdos y frentes provienen aproximadamente del tiempo de Cristo. Los judíos llamaban a estas explicaciones que portaban en sus manos y en su frente simplemente como las oraciones. Consistían en bolsitas hechas de la piel de animales ceremonialmente limpios, cosidas a fajas de cuero con las cuales estaban atadas en la frente, entre los ojos e inmediatamente encima de ellos, y en los brazos izquierdos de los varones que habían llegado a la edad de 13 años. Históricamente también se sabe que los egipcios con frecuencia llevaban amuletos sobre su cuerpo en forma de rollos de papiro en miniatura en los que estaban escritas palabras mágicas. Puede que en siglos posteriores los israelitas hubieran adoptado esta práctica supersticiosa de los egipcios, pero Dios no tenía el propósito de que los judíos dieran una aplicación literal a la orden aquí dada, atando ciertas porciones de la ley en sus brazos o en sus frentes.
Él habló exclusivamente de la aceptación de los principios correctos en la mente y en el corazón, en el intelecto y en las emociones, y de la aplicación de estos principios en la vida, así como la circuncisión hoy ya no es en la carne sino en el corazón. No es que vamos a agarrar una estaca para apoyarnos el corazón, sino que está hablando de manera de adaptar los principios de la vida que Dios ha establecido para nosotros en nuestro caminar constante. Los principios del gobierno de Dios deben ser una realidad en nuestra mente. La ley de Dios tiene que estar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Debemos entenderla, debemos amarla, debemos vivirla y debemos enseñarla. No era simplemente colocar la letra en la frente o en la mano, y ni siquiera tampoco colocarla en los postes de las casas, sino vivirla. De nada sirve tener los mandamientos de Dios pegados en la pared y no vivirlos. De nada sirve recordar los mandamientos y no practicarlos. Esto es importante para nosotros que estamos viviendo en este tiempo. Vamos a leer los versículos del 10 hasta el 12. Por eso guardaréis este rito a su tiempo de año en año, cuando el Señor os haya introducido en la tierra del cananeo, como os ha jurado a vosotros y a vuestros padres, y cuando os la haya dado, dedicaréis al Señor todo primogénito. También todo primerizo de macho de vuestros animales será para Dios. Dedicaréis. Esta palabra es particularmente apropiada en el caso de los primogénitos de los animales que tenían que ser separados del resto de los rebaños o de la manada y dedicarlos al Señor a fin de que no se perdiera entre los otros corderos, cabritos y terneros. Todo aquel animalito limpio, cordero, ternera, vaca, chivo, el primero que nacía, entonces era dedicado al Señor. Y esa dedicación era a través de un sacrificio. Pero este sacrificio no se hacía inmediatamente. Había que esperar que este corderito, este animalito, tuviese todavía 1 año de edad. Y como no debían sacrificarse inmediatamente, era necesario mantenerlos separados hasta que se dispusiera de ellos como Dios ordenaba. Ya estaba separado, estaba vivo todavía durante ese tiempo, pero ya estaba apartado, separado. O sea, ya se había decretado que era del Señor e iba a ser sacrificado en su tiempo. Ahora, el versículo 13 dice: todo primerizo de asno lo redimiréis con un cordero. Es decir, todo animal primerizo, animal inmundo. Aquí, aunque se menciona el asno, hace referencia a todo tipo de animal que hubiese en casa, le pertenece al Señor, pero no iban a sacrificar burros ni caballos, no, ellos iban a sacrificar cordero. El cordero iba a ser el sustituto de estos animales inmundos. Y lo redimiréis con un cordero, lo degollaréis, también redimiréis todo primogénito de vuestros hijos. ¿Y cómo se redimía el hijo? También con un cordero. Los hijos primogénitos de Israel también habían de ser dedicados al Señor. Esto no debía hacerse a la manera de los paganos, matando y quemando a sus criaturas, que era muy común en ese tiempo, sino presentando los primogénitos al Señor como un sacrificio vivo, es decir, consagrando todas sus facultades corporales y mentales a su servicio. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo en sus cartas. Presentémonos como sacrificio vivo ante el Señor. Más tarde, Dios separaría a la tribu de Leví para su servicio como un sustituto de los primogénitos de las otras tribus. Al mismo tiempo, cada primogénito israelita debía ser redimido o comprado de vuelta al Señor mediante el pago de 5 siclos de plata, como se prescribe en el libro de Números que estudiaremos más adelante. Hoy nosotros somos dedicados al Señor, aceptando el sacrificio de Cristo. Qué importante es que también nosotros podamos presentar nuestros hijos apenas nacen al Señor y decir: Señor, estos son los hijos que tú nos has dado. Y aquí hay una enseñanza sobre la mayordomía, porque en realidad todo le pertenece a Dios. Todo, y querido amigo y hermano, todo le pertenece a Dios. Hoy en día la mayoría de nosotros no trabaja ni el cultivo ni la ganadería. Así que no podemos llevarle las primicias de nuestros frutos ni de nuestros ganados al Señor. Ni tampoco podemos redimir nuestros animales haciendo sacrificio de otro animal, porque el cordero ya fue sacrificado y el cordero es Cristo. Así que ya no necesitamos hacer sacrificios de animales. Por otro lado, podemos dar los primeros
frutos de nuestros trabajos, que en este caso tienden a ser recursos económicos. Y aquí viene un tema que quizás a muchos cristianos no les gusta, que es el tema del diezmo y de la ofrenda, pero es una realidad bíblica. ¿Cómo puedo reconocer que todo le pertenece al Señor? Devolviendo el 10% de lo que llega a mi mano. Todo le pertenece al Señor. Y aunque aquí este capítulo no habla del diezmo, hay capítulos en el Génesis que menciona que Abraham dio el diezmo y que Jacob le prometió el diezmo al Señor. En este caso, nosotros estamos viendo la explicación claramente de que todo le pertenece a Dios y que Él se apartó para sí los primogénitos, y los primogénitos debían ser redimidos con un sacrificio y con una ofrenda. En este caso, nosotros reconocemos que todo le pertenece a Dios, pero le devolvemos un 10% de esas ganancias que no son nuestras, que son de Él, porque Él nos dio la fuerza para que su obra en esta tierra prosiga. Pero esto es una cuestión espiritual que tú debes decidir en oración al Señor, porque el Señor ha dicho que todo le pertenece a Él. Y qué bueno sería que los primeros frutos de nuestro trabajo, que la primera parte de nuestras ganancias monetarias, podamos entregársela al Señor, porque nosotros ya nos hemos entregado a Él como un sacrificio vivo. En otras palabras, le pertenecemos al Señor. Pero vamos a leer a partir del versículo 15. Y como Faraón se endureció en no dejarlos salir, el Señor dio muerte a todo primogénito de Egipto, desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias. Por eso ofrecemos al Señor todo primogénito macho y redimimos todo primogénito de nuestros hijos. Redimimos. ¿Cómo se redime? A través de un sacrificio. El versículo 16 dice: así esto os será una señal en vuestras manos y un memorial en vuestros ojos, porque debían recordarse de que el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. En otras palabras, la redención, mi querido amigo y hermano, es un privilegio de la mayordomía. Cuando tú reconoces que todo le pertenece al Señor, no te va a pesar darle al servicio del Señor parte de los recursos que llegan a tu mano. Versículo 17. Después que Faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó directamente por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el más corto, porque dijo Dios, para que el pueblo al afrontar la guerra no se arrepienta y se devuelvan a Egipto. Aquí hay varios detalles importantes y quiero aprovechar para abrir el libro Patriarcas y Profetas, como hemos hecho en otras oportunidades, para ver qué es lo que la sierva del Señor comenta sobre este asunto. En vez de seguir la ruta directa hacia Canaán, que pasaba por el país de los filisteos, el Señor los dirigió hacia el sur, hacia las orillas del Mar Rojo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Si hubieran tratado de pasar por Filistea, habían encontrado oposición, pues los filisteos, considerándolos como esclavos que huían de sus amos, no habrían vacilado en hacerles la guerra. Los israelitas no estaban preparados para un encuentro con aquel pueblo fuerte y belicoso. Tenían un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en Él, y se habrían aterrorizado y desanimado. Mientras yo hago esta lectura, pues le voy a poner aquí a ustedes un mapa para que vean entonces la diferencia que había de pasar por Filistea a cruzar el Mar Rojo. Carecían los israelitas de armas y no estaban habituados a la guerra. Tenían el espíritu deprimido por la prolongada servidumbre y se hallaban impedidos por las mujeres y los niños, los rebaños y las manadas. Al dirigirlos por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como un Dios compasivo y juicioso. Dice el relato bíblico que ellos partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El salmista dice en el Salmo 105, 39, extendió el Señor una nube por cubierta y fuego para alumbrarles la noche. Pero aquí hay un detalle interesante del versículo 20, porque dice el relato que ellos partieron de Sucop y acamparon en Etán a la entrada del desierto. ¿Por qué es interesante esto? Porque resulta que Etán en realidad era una de las fronteras
egipcias. La traducción de Etán al español traduce algo más o menos así como fortaleza. Se cree que las fronteras de Egipto estaban fortificadas con murallas y tenían soldados en esas murallas. De alguna manera, Moisés, cuando huyó de Egipto, pudo burlar estos sitios fronterizos. Pero una gran cantidad de personas, estamos hablando de 600,000 hombres, más mujeres, más niños, más ganado, era imposible que pasaran inadvertidos. De hecho, se cree que el faraón en realidad no quería que Israel cruzara las fronteras. Simplemente les permitió llegar hasta cierta distancia. Porque nosotros vamos a ver en capítulos posteriores que después que Israel sale, el faraón lo persigue. ¿Por qué los va a perseguir si ya los dejaste salir? Si ya tu hijo se murió, tu hijo ya no va a regresar. La razón por la cual Faraón los dejó ir fue por la presión que había en todo Egipto. Pero era imposible que Israel cruzara las fronteras. En esas fronteras habían soldados, pero esos soldados que estaban en las fronteras tenían miedo por todo lo que había pasado y le avisaron al faraón: mira, ya esta gente está cruzando la frontera, y por eso los persiguieron. Así que este camino de Sucot a Etán, que dice que es la puerta del desierto, en realidad era la frontera que permitía salir de Egipto. El estandarte de su invisible caudillo estaba siempre con ellos. En uno de los pasajes más hermosos y consoladores de la profecía de Isaías, se hace referencia a la columna de nube y de fuego para indicar cómo escoltará Dios a su pueblo en la gran lucha final con los poderes del mal. Isaías capítulo 4 versículos 5 y 6 dice que «Y creará Jehová sobre toda la morada del monte Sión y sobre los lugares de sus asambleas nube y oscuridad de día y de noche resplandor de llamas de fuego. Y sobre todo la gloria del Señor como un dosel, y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día y un refugio y escondedero contra la tempestad y el aguacero». Otro detalle importante que no debemos pasar por alto en el versículo 19 es que Moisés llevó consigo los huesos de José, quien había juramentado a los israelitas al decirles: ciertamente Dios os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Y el versículo 22 muestra que nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. La última mención inconfundible de la nube aparece en Números 16. Hace deducir que la columna de nube y fuego permaneció con Israel a través de sus peregrinaciones por el desierto, puesto que no hay mención de ella en el libro de Josué. Puede haber desaparecido precisamente antes de que cruzaran el río Jordán. El hecho de que la columna de nube permaneció con Israel a través de su largo viaje, aun cuando los israelitas fueron infieles, es una seguridad para el cristiano de que Dios no lo abandonará en su viaje a través de la vida. La promesa de Jesús a sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nunca ha fallado a nadie dispuesto a seguir donde Dios lo dirija. No hay ninguna vicisitud en la vida en la que Dios se retira. Mis queridos amigos y amigas de esperanza, el Señor está presente contigo en las noches más oscuras de aflicción y chasco, tanto en los días más brillantes de alegría y éxito. En verdad, necesitamos de Él por la noche cuando estamos conscientes de nuestra necesidad, pero quizá aún más durante el día cuando estamos inclinados a sentir confianza propia. Ciertamente ya no se ve más la columna visible, pero la presencia de Dios todavía se puede sentir en la experiencia de cada uno de nosotros, en la experiencia de la iglesia e incluso en las naciones que están pasando terribles necesidades. Bendito el hombre cuyos ojos no están tan oscurecidos que no puedan discernir la dirección del Señor. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro recorrido por el día de hoy, esperando que este análisis haya sido una bendición para tu vida. No me quiero ir sin antes saludar a todos ustedes que dejaron sus comentarios en el video anterior y recordarles que también pueden adquirir una membresía en este canal, donde vamos a tener videos exclusivos, vamos a tener programas en directo, estudios adelantados de los capítulos que estaré analizando consecuentemente de la Escritura. Solamente tienes que unirte a este canal y de esta manera estarás apoyando
este ministerio. Bueno, quiero saludar a Laisiris Muñoz, que escribe: buenas noches, que la bendición de Dios esté en cada momento de su estudio para avanzar y llegar al corazón de cada persona. El que predica la palabra de Dios es alimentador del Espíritu Santo, por lo tanto merece el aprecio y respeto. También saludo a Magna Altamirano, a María Solís, Pablo Quispe, Brenda Sánchez, Arelis Vargas, Ana Rojas, Bustamante Elsa María, Ruth Pajuelo Gamboa dice: buenos días, Pastor Alexander, me gusta mucho Reavivados por su palabra, explicado. Que Dios les bendiga. Saludos desde Lima, Perú. También saludo a Cilia Aliaga, a Mayra Enrique. Creo que me había equivocado en un video anterior y ella me corrigió. Mayra Enrique dice: tengo mucho interés en conocer más acerca del calendario. Elba Eliana Tapia Córdoba dice: buen día, pastor, bendiciones, presentes desde Chile. También saludo a Martita Torres, a Nel Ali Rodríguez, si no me equivoco, desde España, Noemí Varillas Lermo, Débora Juliana Granados, a Sep y también a Lalo. No sé si se llama Lalo o son iniciales. Dice: pastor, yo sí quisiera que expliquen el tema del calendario que establece nuestro creador. Y por último tengo aquí en este momento a Alejandro Torres, que dice: lindo día, bendiciones, gracias por todos estos temas y gracias a cada uno de ustedes. Y la invitación será hasta mañana, cuando continuaremos nuestro recorrido por el capítulo 14 del libro de Éxodo. Que Dios te bendiga en este día de labores. Capítulo 13. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino,
y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio y el valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es amigo y amor de los amores, Él es la fuente eterna de la salvación.
para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable